Damos la bienvenida al rector de la Universidad de AFI, el señor Juan Luis Mejía Arango, exministro de Cultura, exdirector de la Biblioteca Pública Piloto y actual rector de la Universidad de AFI. A lo largo de su carrera profesional, se ha desempeñado como subdirector de Patrimonio Cultural del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, durante el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo. También ha sido director de la Cámara Colombiana del Libro, promotor del Colegio Campestre Horizontes, junto con Humberto González Mejía. Durante la alcaldía del doctor Juan Gómez Martínez, se desempeñó como secretario de Educación de Medellín. Poco después, durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango, adicional a su responsabilidad como ministro de Cultura, se encargó de los ministerios de Educación y Comunicaciones. De la manera posterior fue designado cónsul de Colombia en Sevilla, España. En Andalucía permaneció por espacio de 1 año y medio, luego fue trasladado a Madrid con el cargo de ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en España. En 2002 regresó a Colombia para dedicarse al proyecto educativo Horizontes, oficio que alternaba con su trabajo como defensor del libro, del lector del periódico El Colombiano. Desde 2004 es el rector de la Universidad de AFI de Medellín. Además, desde mayo de 2008 es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. En la actualidad pertenece a la Junta Directiva de la Fundación Universia, EPS Sura, Pro Antioquia, Fundación Mi Sangre, Medellín Cultura, Teatro Metropolitano, Casa Museo Pedro de Gómez, INEX Moda, Interactuar, Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, Fundación Alejandro Ángel Escobar, también es integrante del Comité Cultural de Sudamericana. Asimismo es miembro del Consejo Nacional de Planeación del Consejo Privado de Competitividad. ¿Por qué una persona tan exitosa? ¿Por qué una persona con tanto recorrido, con tanta experiencia, con tanta formación? Porque tiene un antecedente maravilloso. ¿Y cuál es su gran antecedente? ¿Formado por quién? Mamá exalumna, hermanas exalumnas, tías exalumnas, todo. ¿Cuántos exalumnos tenemos aquí? ¿Qué más queremos que den los exalumnos de este colegio? No pudo estudiar aquí por ser hombre, pero tuvo quien la orientara. Ahí está todo. Mejor dicho, no sentimos orgullo de tener en nuestro recinto semejante. Miren, para que le cojamos, al finalizar la jornada hoy, nos van a dar algo para recargar energías, porque tenemos que aprovechar todo esto para que recarguemos energías. Vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a ver quién queda recargadito de energías. ¿Listo? En fin, sin más preámbulos, invito al señor Juan Luis Mejía para que nos inspire y comparta desde su conocimiento y experiencia sus conferencias. Las interacciones comunicativas en la familia, en el aula y en la familia y el aula. Bienvenido, doctor. Esta es su casa. Muchas gracias. ¿Sí se está oyendo? Hombre, cada que leen esa cosa que es un poco impúdico, la hoja de vida. Yo me acuerdo de una vez cuando trabajaba en el ministerio que un político de esos me mandó una hoja de vida de alguien, pues, como que lo colocara. Y entonces el hombre fue a mi oficina y yo tenía la hoja de vida y el hombre, ahora que estamos hablando de comunicación, seguro leyó en mi rostro que yo pues estaba como muy defraudado de esa hoja de vida, que pues que era muy pobre, y me dijo una cosa maravillosa y me dice: doctor, pero fíjese que hay más vida que currículum. Y eso me pareció de una belleza, porque realmente lo importante es la experiencia en la vida, que el currículum. Bueno, aquí estamos pues, metidos en la grande hoy otra vez por culpa de Gloria, que me meten unos líos los machos, pero con mucho gusto, hombre. Siempre estoy aquí, siempre me siento en casa. A Rubén pues también él dijo que había sido también un proceso seleccionar los conferencistas. Yo añadiría perseguir los conferencistas. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero no, que ese día no, que yo estoy en otra parte. Pero aquí estamos.
yo lo que voy y lo que trato de hacer siempre es como hacer unas reflexiones alrededor. En las trovas hay una modalidad de trova que se llama pie forzado. Y el pie forzado es que en el duelo de trovadores, el que contesta debe empezar con la última frase que dejó el otro, el contendor. Eso se llama pie forzado. Pues yo voy a empezar con el pie forzado que me puso Gloria alrededor de la comunicación. Y esto es bueno también porque nos sirve a nosotros mismos como para generar una reflexión en nosotros mismos también como educadores y en tratar de sistematizar un poco todos esos pensamientos que uno tiene por ahí dispersos. Entonces, a propósito de la presentación de Gloria, voy a empezar como epígrafe, a partir de lo que decía Gloria del pensar, el decir y el hacer. Voy a leer un poema de un indígena de Chibutoy, de la comunidad Kamsá, que se publicó en un librito que publicó el año pasado Suramericano, a propósito del pensar, el decir y el hacer. Y dice: bonito debes pensar, luego bonito debes hablar. Y ahora, ya mismo, bonito empieza a ser eso que pensaste y hablaste bonito. Entonces, alrededor de ese pensamiento tan hermoso del segundo, vamos a empezar entonces, empecemos. El pie forzado que me ha puesto pues Gloria es alrededor de las interacciones comunicativas. Entonces, vamos a hablar inicialmente del concepto, luego la comunicación en la familia, la comunicación familia-colegio y la comunicación en los espacios de aprendizaje, es decir, ya en el aula, porque ante todo educar es un acto comunicativo. Entonces, alrededor de esos tres temas, yo les agradecería a los que están muy atrás, porque creo que la eléctrica, o si están muy bien con el oftalmólogo, pues no tienen problema, pero la eléctrica sí creo que está pequeña y va a haber mucho texto. Entonces, este es como una caricatura que me gustó mucho, y bueno, esto es una presentación que hemos armado entre varios, que han colaborado pues Cata Suárez, que es la directora de comunicaciones de la universidad, egresada también de este colegio, y con algunos otros compañeros de la universidad. Entonces, es muy bonito cómo los caricaturistas a veces miran la realidad, y es esa evolución en las comunicaciones, como al principio el hombre primitivo está allí agachado tallando en una piedra, luego ya está más tranquilo Gutenberg imprimiendo sus primeros textos, ya luego el hombre está erguido leyendo en los impresos, pero luego volvernos a inclinar. En la universidad dicen que el único que mira para arriba soy yo, que estoy mirando orquídeas todo el día, que todo el resto están tuiteando o mirando el. Entonces este es un poco como, para empezar, un poco jocoso, pero esa evolución, que a veces no evolucionamos tanto, y lo vamos a ver ahora. Sigamos. Entonces vamos a empezar. La interacción es esta frase. Me voy a basar mucho en este sociólogo que se llama Goffman. Este es un sociólogo de una área relativamente joven de las ciencias sociales que se llama la microsociología. Él, aplicando la metodología de la etnografía, es decir, de la observación, le interesa mucho el tema de la interacción comunicativa, y él tiene un concepto que es muy bonito, que a mí me gusta mucho,
porque él dice de esa interacción entre los seres humanos, esos son los átomos de la sociedad. Y me gusta mucho ese concepto de la relación de dos personas, es como el átomo, ahí se empieza a construir sociedad. Si hay comunicación entre esas dos personas, entonces ahí es el átomo de toda esta cosa compleja que se nos va volviendo la sociedad. Entonces, a diferencia de los grandes sociólogos que tratan de interpretar, dijéramos, el metarrelato, de interpretar el gran relato de la sociedad, él por el contrario se enfoca en lo micro de la sociedad, en los átomos. Él le pone el microscopio a la sociedad y entonces me parece que es interesante que empecemos estas reflexiones alrededor de lo micro. Y entonces él empieza diciendo que es la interacción, a veces cosas muy simples, es realmente lo que hacemos los seres humanos cuando estamos juntos. Ahí se inicia la interacción. Aquí entre nosotros no solamente hay esta interacción entre ustedes y yo, sino que hay muchas interacciones entre ustedes mismos, entre su pareja, entre sus amigos, con Gloria, con Rubén, etc. Entonces, esto que es muy interesante, las acciones recíprocas no son el logro de la exigencia de una mutua comprensión o de compartir las mismas e idénticas referencias y creencias, sino la presunción de que cada uno de nosotros, los participantes de la interacción, está en igualdad de condiciones. Miren, esto es lo más importante. Y de aquí parten cosas muy profundas, no solamente para la sociología, sino por ejemplo para la ciencia política. En toda interacción, la confianza mutua. La confianza que es la base incluso de toda la sociedad, que hoy es la base de la teoría política y la construcción de vínculos de confianza. De allí parte todo principio comunicativo. Y, sigamos, la presunción de igualdad es la capacidad de dejar hablar al otro bajo el requisito de que quienes entran en la interacción tienen los mismos derechos de intervención y los mismos derechos de escucha. Miren, esto es muy profundo. Primero, la confianza genera igualdad. Y eso es un principio también, y que es un principio muy bello del cristianismo. Realmente la esencia del cristianismo es eso. Todos somos iguales ante Dios. Luego la sociedad empieza a generar las diferencias. Pero una verdadera comunicación se genera cuando encontramos en el otro un igual en dignidad. Y eso es una cosa muy bella del cristianismo. Reconocer, además, que ese verbo a mí me encanta, porque es una de esas palabras mágicas del español, que es un palíndromo, que se lee lo mismo al derecho que al revés. Reconocer. Entonces, cuando yo reconozco al otro, me estoy reconociendo a mí mismo. Y en los mismos derechos, pero ojo, la comunicación implica eso, los mismos derechos de habla, pero también de escucha. Que es que esa segunda parte da tanta dificultad, la capacidad de escuchar, la capacidad de oír al otro. Incluso parte hoy de la teoría política está basada en eso, porque no basta escuchar. Lo que se llama la confianza cultural está basada en que no simplemente hace, yo estoy aquí parado y escucho. No, la confianza reside en el convencimiento del que habla de que mis argumentos serán tenidos en cuenta. No basta escuchar. Sí, no me puedo sentar con los estudiantes y decir, sí, lo escuché. Tal vez pues, no. La confianza se basa en que lo que está diciendo, lo que yo estoy diciendo, va a ser tenido en cuenta para tener una acción, para rebatirlo con argumentos, etc. Entonces, la interacción es muy profunda y entonces de ahí surge lo que se llama un convenio tácito.
un convenio tácito que permite el cruce de palabras sin explicar reglas. No solo se comunica, sino que se interactúa. Mire que esto es muy profundo y esto, por eso me gusta tanto empezar no con un comunicador, sino con un sociólogo. Ese átomo de la sociedad, esa interacción entre los seres, realmente de ahí es el microcosmos de una sociedad. Entonces, si tenemos unos convenios tácitos para generar esa interacción primaria, ahí, desde ese pequeño átomo que va construyendo el cuerpo social, entonces la comunicación será fluida, bajo vínculos de confianza y sobre todo generando una relación, una comunicación entre ambos, digamos. Pero interactuar no es solo hablar, y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, y sobre todo los educadores. Interactuar no es solo comunicarnos a través de la palabra. La interacción implica 1000 cosas más, 1000 cosas. El gesto. Goffman insiste mucho, por ejemplo, en el tema de la mirada. Y para mí, por ejemplo, es muy importante el concepto de la mirada. Esas personas que están hablando, pero que se esquivan la mirada. Esa relación entre el padre y el hijo, pero el padre está mirando para otro lado, el hijo está mirando para otro lado. Eso es interacción de comunicación con el gesto, a tal punto que Goffman termina diciendo: si un individuo puede dejar de hablar, no puede dejar de comunicarse mediante el lenguaje del cuerpo. Puede hablar a propósito o no, pero no puede realmente no decir nada. Es que esto es muy profundo. La interacción es todo ese conjunto de gestos, de signos, de elementos que nosotros le estamos enviando al otro. No hablar, por ejemplo, es un gesto de comunicación, es una negación, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender eso. La interacción no se da solamente con la palabra, sino que se da con todo el gesto. Y la interacción, termina diciendo Goffman, no se hace solamente con la palabra, sino que es una relación. Es una relación del otro, cercana, llena de gestos, llena de símbolos. Entonces esto es muy importante para que, como introducción a todo esto que vamos a hablar, la interacción cara a cara es el modelo de las demás interacciones, el prototipo de todas las interacciones posibles, el átomo de la sociedad. Es cara a cara la interacción que da la fuerza, es el lenguaje de las imágenes, cuya fórmula es: la naturaleza más profunda del individuo está en flor de piel y en la piel de nosotros. Entonces, quería iniciar con esta pequeña introducción de que la comunicación es mucho más profunda de lo que nosotros creemos que es simplemente comunicarnos a través de la cosa más maravillosa que tiene el ser humano, que nos hace ser humanos, que es la palabra. Vamos mucho más allá de la palabra. La interacción es comunicarnos con el otro a través de 1000 gestos y a través de la palabra. Entonces, partimos del átomo, a usar el lenguaje de Goffman, y pasamos a la otra unidad básica de la sociedad, que es la familia. Y para eso vamos a saltar de un sociólogo al padre del psicoanálisis moderno, que es Lacan. Lacan, se los voy a leer porque también es muy importante. Entre todos los grupos humanos, la familia desempeña un papel primordial en la transmisión de la familia. También otros grupos contribuyen a las tradiciones espirituales, mantenimiento de ritos, de costumbres, a la conservación de las técnicas y el patrimonio cultural. Sin embargo, la familia predomina en la educación inicial, la represión de los instintos, la adquisición de la lengua, a la que justificadamente se denomina como maternamiento. Eso es fundamental.
el núcleo realmente, y esto lo usaban los antropólogos desde principios del siglo XX, la transmisión de la cultura. Ya las instituciones educativas muchas veces es poco lo que podemos hacer. Esos elementos fundamentales del ser humano hasta los 6 años están en la familia. Y eso hay que entenderlo no solamente desde el punto de vista de la psicología, sino también de la cultura. Y mire qué bonito eso que reconoce Lacan, es que en lo que decimos, en lo que aprendemos, y qué tan bonito esto, que es que a veces el lenguaje coloquial, la lengua materna, la lengua de la madre. Hoy hablamos, y es una obsesión, y a Gloria le consta, cuando uno está entrevistando futuros padres de familia, bueno, ¿y usted qué quiere para los hijos? Primero, inglés. Antes decía computadores, ya eso, ya de unos 5 o 6 años, ya no computadores. Y valores. Ah, muy bien. ¿Cuáles valores? No, valores. No, defíname los valores. Pero una cosa, y que a mí pues, me preocupa mucho. Lo primero es inglés. Ay, usted no es un bilingüe, no. Primero es una mala utilización de la palabra. Realmente las culturas bilingües son las que tienen 2 lenguas originales maternas. Bolivia, por ejemplo, que ha hecho en español. Es el uso de otro idioma. Pero mire qué bonito el concepto lacaniano de la lengua materna. Cómo aprendemos a nombrar el mundo. Mire, esto es fundamental. Y volviendo un poco al poema de los cansados, uno nombra el mundo, entiende el mundo a través del lenguaje y de las palabras. Y cada vez ese mundo se está reduciendo. Se acaba de hacer un estudio en la Universidad de Antioquia, muy impactante. El diccionario de la Academia de la Lengua debe tener unas 130.000 excepciones, 130.000 palabras. Según ese estudio de Antioquia, un muchacho que entra a la universidad utiliza más o menos 700 palabras. Hemos reducido el lenguaje a las muletillas. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Cada vez el mundo se reduce porque no hay palabras para nombrar. Se calcula que cuando logramos salir de la universidad, tienen 1.400 palabras, es decir, han duplicado el lenguaje. Les quedan faltando 128.000. De la riqueza de ese lenguaje materno, lo que nosotros logremos enriquecer a través de la palabra, esa primera lengua materna, el mundo será mucho más amplio, cada vez más amplio, y cada vez habrá más inquietudes, que es la otra cosa, que se está reduciendo la concepción del mundo. Y una cosa que para mí es fundamental: destruimos la capacidad de choque, destruimos la capacidad de inquietud. Por ejemplo, nosotros hemos montado un programa que se llama la Universidad de los Niños alrededor de la feminidad. Porque una de las cosas que me preocupa más en el sistema educativo es precisamente el sistema de evaluación que utilizamos. Porque nosotros le damos prioridad a la respuesta y no a la pregunta. Y la humanidad no avanza por las respuestas que damos, no por las preguntas que hacemos. Cuando yo estuve en la Secretaría de Educación, intenté que el mes de septiembre lo dedicáramos en la evaluación en toda la ciudad, no a las preguntas que es el maestro, que quiere el maestro que le responda, sino a las preguntas, a la capacidad de asombro. El otro día estuve de jurado en un concurso de pintura, probablemente un escuadrón. Entonces Bellas Artes me invitaron a hacer un concurso de pintura infantil con la maestra Dora Ramírez.
Y entonces, bueno, escogí un cuadro muy lindo, era una ventana, un cielo al fondo, y por la ventana pasaba un pez. Y la maestra me dice, se ve que esta niña no entraba en el colegio. Si esta niña estuviera en el colegio, la maestra le hubiera dicho, los peces no pasan por la ventana pasan solo los pájaros. Tenía todavía intacta su capacidad de asombro, su capacidad de creación. Entonces, retomemos el tema fundamental. El núcleo familiar como transmisor de la cultura y la esencia de la cultura reside en la lengua materna. Entonces, muy bueno que luego aprendamos inglés, porque preocupémonos por la lengua materna, por hablar bien, por decir bien para pensar bien, o pensar bien para decir bien, para actuar bien. Sigamos. Entonces, el átomo de la sociedad, la interacción, el núcleo de la sociedad y de la organización social, la familia. ¿Qué es la familia? Y hay unas definiciones muy lindas. A mí me gusta mucho, y retomando lo que les estaba diciendo, esta definición de abajo. La familia es la escuela inicial del aprendizaje. Miren, tenemos que quitarnos de la cabeza que la educación es exclusiva de la institución educativa. Eso dejó de ser hace rato. Educa muchas cosas. Hoy estamos educándonos en todos los ámbitos. Educar a la familia, ante todo. Educar a la ciudad. Hoy hablamos de la ciudad educadora. Ni se diga de los medios de comunicación. Educan o todo lo contrario. O maleducan. Y, por último, la escuela. La familia es el núcleo inicial del aprendizaje. Y lo otro es el primer grupo de socialización y de referenciación cultural para que la construcción de su personalidad y de la definición de su identidad. Y lo otro es que es el ámbito aconsejable y favorable para generar, transmitir y desarrollar la vida. La familia como núcleo central. Y ahí hay unas reflexiones muy profundas en esta sociedad. El último estudio que hacen estos sociólogos de la Universidad de Antioquia sobre la familia en nuestro medio son muy preocupantes. O estamos en una gran transición. ¿Cómo les parece que han identificado 16 formas diferentes de grupos familiares? Desde la familia como la entendemos nosotros, que es la familia de las papá, mamá, hijos. Luego por la familia extensa, ahora me voy a referir un poquito a eso, hasta grupos familiares completamente. En estos días me encontré con una chica de las que tenemos becadas en la universidad, una chica maravillosa que se llama Daisy, que la becamos hace 4 años porque fue la mejor estudiante de Medellín. Está estudiando Derecho. Y le pregunté, ¿qué hubo, Daisy? ¿Cómo vas? Y me dice, ay, bien, es que el semestre pasado fue siempre duro. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, pues, ¿cómo te parece? Que mi mamá se fue de la casa y me dejó un muchachito de 3 años. Entonces, ese es un grupo familiar. Ella es el referente familiar de un niño de 3 años. Y estamos viviendo también un tema muy interesante en la sociedad en este momento. Y es, sobre todo en Antioquia, fue muy importante la familia extensa. Recordemos las fotos de Melitón Rodríguez. Entonces es un montón de gente, los bisabuelos, los abuelos, los tíos, en esos patios centrales, un montón de gente. La familia extensa es un lazos parietales y sobre todo cuando vivíamos todavía en una sociedad muy agraria, sobre todo la familia alrededor del cultivo del café. El cultivo del café necesitaba mucha mano de obra, necesita mucha mano de obra, sobre todo en épocas de cosecha, etc.
donde la familia extensa era un referente muy grande. Luego nos volvemos una sociedad industrial, la familia extensa empieza a desaparecer, nos volvemos otra vez una familia nuclear y ahora estamos de regreso a la familia extensa. Con la incorporación de la mujer al mundo laboral, los abuelos vuelven a tener un papel fundamental en la crianza o malcrianza de los hijos y los niños. Entonces es muy interesante también ubicarnos en qué tipo de familia estamos construyendo una sociedad. No solamente existe la familia nuclear, hoy es muy importante que aprendamos a entender que vivimos o estamos de regreso, por ejemplo, a una sociedad, a una familia extensa. Sigamos. La familia, siguiendo con los conceptos lacanianos, es la razón de cohesión, de convivencia y de solidaridad. Y de este es otro punto fundamental, y en esto tiene que ver mucho la interacción. La familia no es solo transmisión de cultura, sino que es el primer espacio de socialización. Y es muy preocupante lo que estamos viviendo. Cuando yo miro las estadísticas sobre todo lo que se denuncia que no es de maltrato infantil o violencia intrafamiliar, yo me quedo asombrado lo que está ocurriendo en esta sociedad. Por muchas preguntas. La desaparición de lo masculino, por ejemplo, en la construcción de la familia. Lo vivimos cotidianamente los que trabajamos en la educación. El macho paisa, el macho alfa, ha desaparecido de la familia. No estoy hablando del colegio de enseñanza, pero es la norma en la sociedad. Mire, cuando uno, y con Gloria me ratificará eso, cuando uno empieza a tener dificultades o empieza a darse cuenta de las dificultades de un alumno, hay un problema en el alumno, sino en su grupo familiar. Y sobre todo, la desatención del macho alfa paisa en el proceso de educación. Cuando se estrenan son muy activos y por eso yo cuestiono tanto eso en las reuniones de padres de familia, que van como madres de familia, que ejercen como padres y madres. Los padres vienen por ahí cuando el niño entra al colegio, por ahí los 2 o 3 primeros años. Luego se desatienden del tema. Pero no solamente se desatienden de la educación, sino que se desatienden de la familia. A mí uno de los problemas que más me preocupa hoy en Medellín es eso. El macho paisa está desapareciendo del concepto familiar y la escuela, el colegio, que debía ser de alguna manera el que reemplazara esa figura femenina, tampoco existe. Desaparecieron los maestros. Hay maestros, el 75% de los educadores en Medellín son mujeres. El macho, el maestro, ese con mayúsculas prácticamente no existe. Y es un problema muy grande que estamos entonces creciendo sin figura masculina. Y ese es un problema social inmenso. Sigamos. Miren esto que tan bello que quería traerlo de la transmisión. Y es el concepto de seguridad. Crecer bajo la seguridad. Eso tan bonito del calor del hogar, del calor fraterno. Lo fundamental en el inicio de la vida es crecer alrededor del concepto de seguridad, del concepto del afecto. Todo el resto de la vida se va a pagar por eso. El resto de la vida, como decía el vanguardista, es que la única patria a la que uno pertenece es a la infancia. A la única patria a la que uno pertenece es esa, a ese primer momento. Ese primer momento en donde hay que empezar a crecer con seguridad.
Miren tan bonito lo que dice el profesor. Si los niños tuvieran seguridad frente a la pobreza, seguridad en los afectos y seguridad en la educación, el mundo se podría transformar rápidamente. El concepto de la seguridad en el crecimiento humano, sentirse seguro, sentirse protegido, y ese es un tema que a mí me preocupa muchísimo con lo que vamos a ver ahora, con los efectos que están teniendo las nuevas tecnologías. Entonces, estos son otros investigadores que tratan ese primer momento frente a los hijos, que ellos lo llaman muy bonito los procesos transicionales. Y eso hay que entenderlo exactamente, cuáles son esos momentos de transición que empieza a vivir el niño desde su misma gestación. Aprender a entender esos ciclos, porque esos ciclos transicionales van a ser fundamentales. Entonces ellos van distinguiendo cada uno de esos procesos de transición que están viviendo, la diferencia entre el yo y no yo, la posesión y el dominio de los objetos del exterior, la formación de la estructura inconsciente que se empieza a formar en el niño, la aparición de la palabra, es que esto, para mí eso es fundamental. Para mí es un acto mágico. Para mí, esos primeros momentos del niño, primero cuando dicen las primeras palabras, es que empiezan a nombrar el mundo, lo primero que nombran que es tan hermoso es la mamá y lo que está cercano. Y a medida que empiezan a nombrar el mundo, empiezan a descubrir el mundo, empiezan a apropiarse. Uno empieza a apropiarse del mundo a través de la palabra. Y después viene otro que para mí es de los momentos de transición más bellos y más mágicos, cuando empiezan a aprender a leer. Yo no sé si Gloria siente la misma emoción que es que ver esa belleza, sobre todo cuando ya van por la calle y empiezan a leer sus anuncios. Eso es un proceso hermoso. Cuando empiezan a decir, es que miren que es un proceso mágico. Es que recuerden que son 27 signos abstractos los que nos sirven para lograr el mundo. 27 palabras, pero que realmente son los signos abstractos. Yo recuerdo cuando se le hizo el homenaje a García Márquez con los 80 años. Él termina ese discurso que es una belleza y termina diciendo, y saber que yo hice todo eso con 27 letras y 2 dedos. Pues que él crea semejante mundo con 27 letras y 2 dedos. Cuando ese niño empieza a descifrar esos 27 signos y los empieza a unir primero en sílabas, después en palabras y después en frases, aprender a leer es una cosa asombrosa. Y yo digo que no basta aprender a leer. Porque es lo que llamamos el analfabetismo funcional, si sabemos leer pero no lo usamos. Yo digo, la tercera etapa fundamental es cuando nos volvemos lectores. La noche del asombro. Esa noche en que uno no puede dormirse y cerrar el libro hasta no saber cómo va a terminar el caballo. Esa es la noche del asombro. Ese día nos hacemos lectores. Y los que somos lectores, yo creo que lo que tratamos de hacer durante el resto de la vida es reproducir esa noche del asombro. Y que vamos por librerías y por bibliotecas tratando de recuperar ese momento mágico. Esa noche, para mí fue con Miguel Estrogono, el de Julio Verne. Yo no podía terminar cómo iba si Miguel Estrogono había quedado ciego, no se había podido llevar el mensaje del Salmo. Esa para mí fue la noche de los años. Y lo que tratamos de hacer durante el resto de la vida es eso. Entonces hay 3 momentos fundamentales: la creación del lenguaje, aprender a leer y volver los lectores. Entonces, la aparición de la palabra
la formación del pensamiento. Tendremos ahí la de Lao Tse, está en la diapositiva, para ponerla. La formación del pensamiento, que es muy asociada con la que sigue, la de Lao Tse, la que no me viste ayer. Bueno, la creación del pensamiento, parte fundamental de nuestro trabajo en esa primera es ayudar a pensar bien. Mire qué belleza esto del Lao Tzu. Cuida tus pensamientos porque ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque ellas se convierten en tu carácter. Y cuida tu carácter porque ellas se convierten en tu destino. Esto es de una profundidad y de esa profunda poesía oriental, tan sabia, pero ese es hombre. No es solamente la creación de la palabra, sino ayudar a pensar bien. Porque de ahí devolvamos. De ahí viene una cosa que es fundamental también, que es el cuidado, y el cuidado de sí. Toda esta nueva teoría no solamente el cuidado del mundo, empieza por el cuidado de sí. Entonces, esos primeros momentos de transición, la aparición de los símbolos, el dominio de los símbolos, la construcción entre lo subjetivo y lo objetivo, la aparición de la fantasía, el otorgamiento de significados, la aceptación de las diferencias y las similitudes, la tolerancia hacia los resultados, tanto los de éxito como los de frustración, la formación de la ilusión y la capacidad de ilusionarse, el sentido de independencia y libertad, el desarrollo de la creatividad, la aparición del deseo y del concepto del yo. Es decir, es ese crisol, esa primera infancia o la infancia, en donde aparecen todos esos momentos de transición que son los que nos van a permitir formarnos como seres humanos. Y miren entonces esta belleza como conclusión. Este es un poeta uruguayo del siglo XIX que decía: debemos ir al encuentro del niño con lo mejor del hombre, para la salvación del niño y para la salvación del hombre. Es decir, acercarnos al niño con lo mejor de nosotros como seres humanos. Si nosotros logramos transmitir lo mejor del ser humano, será un gran ser humano. Si nosotros nos acercamos a él con lo peor de nosotros, con esos demonios que llevamos interiores, y nos acercamos a él con lo peor, será lo peor del ser humano. Y vamos a terminar este primer capítulo con esas dificultades de comunicación entre padres e hijos. Y lo voy a poner de una manera muy jocosa, trayendo esa incomunicación con una publicidad que a mí me gustó mucho desde unos años, una publicidad de Nobel, y que es esta. Mami, mañana tengo que ir de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso. ¿Quién escribe con sonrisa del sol? ¿Acaso existe algo así me quiera querer? Vamos a beber, vamos a beber.
hay una cosa muy bonita que es y que es fundamental hoy día. Las palabras no siempre dicen lo mismo. Las palabras son mutantes. Decimos las mismas cosas y nombramos cosas distintas. Y eso pasa muy frecuentemente en las relaciones de familia. Que unos dicen una palabra y los otros entienden otra cosa distinta en el contenido de esas palabras. Hay una entrevista muy hermosa que leí hace muchos años del maestro Ernesto Sábato en una revista suiza que se llama Humboldt. Entonces le preguntaban al maestro Sábato por qué había una literatura española, había una literatura hispanoamericana, si usábamos las mismas palabras, porque había dos literaturas. Y él dijo tan hermoso, mire, porque cuando el primer español llegó a América, la palabra distancia fue otra distancia, y la palabra soledad fue otra soledad, y la palabra río ya no fue el Guadalquivir, sino que fue el Amazonas, y la palabra montaña no fueron los Pirineos, sino que fueron los Andes. De manera que cuando los americanos decimos la palabra montaña, tiene otro contenido muy distinto al que tienen los españoles. Decimos las mismas palabras, pero nombramos cosas distintas. En la comunicación en la familia, ese acuerdo tácito de interacción, hay que tener un acuerdo que estamos diciendo cuando decimos las mismas palabras. Yo que trabajo pues tanto en el tema de la cultura, la palabra cultura es una palabra que está mutando completamente. Si uno lee un documento de hace 30 años y dice la palabra cultura, ya es una palabra con un contenido muy estrecho. Hace 30 años no existía Internet. Entonces, ¿qué decimos hoy de la palabra cultura sin Internet? Entonces decimos las mismas cosas, pero nombramos cosas muy distintas. Entonces, en esa interacción es muy clave que entendamos qué queremos decir, que no nos pase con los castores y los pastores. Ahora hay otro, el tercer capítulo de esto es la relación entonces entre las familias y la institución educativa, que a veces es muy difícil. A veces es muy difícil por muchas cuestiones, pero yo creo que debe haber, dijéramos, unos pactos. Y muy importante un auditorio como este. Entonces, primero hay que entender las responsabilidades comunes. Hay un diccionario que a mí me gusta mucho, no me gustan mucho los diccionarios, pero hay uno que me gusta mucho, que se llama el Diccionario del Diablo, que es un escritor norteamericano, se llama Ambrose Bierce. Se llama el Gringo Viejo, sobre el cual Carlos Fuentes construyó su novela El Gringo Viejo. Era un escritor, un periodista norteamericano, entró pues en un ciclo de bohemia muy grande y terminó enrolado en el ejército de Pancho Villa y desapareció. No se sabe qué pasó en las últimas noticias de él está en Chihuahua. Pero él tiene un diccionario que es, y por eso se llama así, el Diccionario del Diablo. En la palabra responsabilidad, él dice que es un argumento que usamos para echarle la culpa al otro. Y es una transferencia permanente de culpas. Entonces, que cada vez la responsabilidad se la echamos a Dios o al otro, y que últimamente al horóscopo, a una estrella. Pero realmente la responsabilidad es asumir las consecuencias por los propios actos. Y en el tema de la educación, sí que es cierto, Gloria, que lo vivimos permanentemente, es que estamos transfiriendo culpas, estamos transfiriendo responsabilidades, y hay que entender muy claramente que la educación es un acto compartido y que tenemos responsabilidades compartidas, sobre todo en 4 cosas, en la que hablábamos ahora: en aprender a pensar, en socializar, en humanizar y en concientizar.
Esos son como los 4 grandes pactos en donde tenemos que tener conciencia de que hay una responsabilidad compartida. Entonces, todo proceso de formación educativa cuenta en sus presupuestos básicos con el acuerdo explícito, a veces implícito, de colaboración, complementariedad y mutua ayuda. Yo creo que esto es básico, que entre la familia, el educando y el colegio, para lograr los objetivos hay que tener este pacto implícito. Es una colaboración mutua, es una complementariedad y es una mutua ayuda. Vamos a ir pasando más rápido porque yo me encargo. Veremos esa última la anterior. Miren, fundamental al seleccionar el colegio, entender cuál es el proyecto del colegio. Por eso se exige a los colegios tener un proyecto educativo institucional. Muchos creemos que eso es un documento. Eso no es un documento. Esa es la constitución de un colegio, ese es el sentido, ese es el propósito, ese es el objetivo. Conocer muy bien cuál es el proyecto y con base en el proyecto es el pacto mutuo. Y un pacto mutuo que debe ser un pacto de confianza. A mí me sorprende que uno va a otros profesionales y uno no discute. Y uno va donde el médico y le dice, no, usted está equivocado, yo no tengo tal enfermedad, yo creo que tengo esta enfermedad. O un abogado, pero con el educador siempre hay como un interrogante. Mire, ese pacto mutuo, esa colaboración parte de una mutua confianza, sobre todo en instituciones como este colegio, los colegios pues, de calidad y de tradición. Hombre, una confianza con el maestro y con el colegio, un pacto de confianza con el colegio. Porque es que cuando se rompe eso, empezamos a chutarnos las responsabilidades. Entonces, esa comunicación y sobre todo un conocimiento muy claro de cuáles son los propósitos. Muchas veces uno está en el lugar equivocado. Hombre, es que yo pensé que esto, pues hay libertad de escoger. Pero partamos de un conocimiento para poder tener un pacto de confianza en esos objetivos mutuos y dejarnos de chutar responsabilidades. Entonces, ese pacto fundamental está resumido en estas cosas. La comunicación y el diálogo entre los principales actores de la educación adquiere su plena importancia si se logra centrarse en lo fundamental del proceso, que son cuáles son las condiciones existenciales, el devenir del sujeto y su proyecto de vida. Esto es una cosa conjunta. Los principios y valores con los cuales se debe formar. Esto es una cosa muy bonita también, y entender el concepto de valor. Manoseamos mucho palabras hasta que se acabaron los valores. Siempre los valores se acabaron, siempre pasamos. Es que tenemos que tener en cuenta que los valores son hacia el futuro, que es la construcción del futuro con base en esos valores. Siempre los valores pasaron, siempre la sociedad pasó. Nuestro deber es construir en el futuro con base en unos valores. Siempre los valores están en construcción, siempre. Y cuando uno tiene definido cuáles son esos valores, pues a uno ya la tiene clara. Pero es que vivimos como en una nostalgia de valores, pero eso no sirve de nada. Es que la sociedad se está transformando continuamente. ¿Cuáles son las actitudes que se buscan configurar? ¿Cuál es el perfil del hombre? ¿Cuál es el perfil de ciudadano que queremos formar? ¿Cuáles son los factores que propician o entorpecen el libre desarrollo de la personalidad? ¿Qué tipo de sociedad queremos formar? ¿Qué estrategias para la enseñanza? ¿Cuáles son los contenidos científicos, humanistas, tecnológicos? ¿Qué recursos estamos utilizando? ¿Qué metodologías y cuáles van a ser los logros? Este es el pacto sobre lo fundamental, como diría el barómetro. Esto es
dijéramos, el factor fundamental para esa búsqueda de la autoconfianza. Y voy a terminar entonces con ese cuarto capítulo, que es la comunicación ya dentro del aula, la comunicación en el acto pedagógico. Y hablábamos de que el acto pedagógico es un acto de comunicación y que ese acto de comunicación, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, está relacionado, por un lado, con los vínculos que establecen los estudiantes con el objeto. Y miren que esto es muy importante. El vínculo que los estudiantes establecen con el objeto del saber en cuestión y con las personas que lo transmiten. Que es que el problema es que está que confundimos. Y un mal profesor es aquel que entonces uno no le está poniendo atención al objeto de aprendizaje, sino al profesor, por su temor o por su mala condición como profesor. Entonces, sigamos. Lo más importante es entender que el objeto de estudio, las ciencias, la química, la física, genera una carga afectiva. Toda comunicación tiene una carga de afecto. Esa carga de afecto redunda en que lo que se pueda aprender, esa es la palabra fundamental, no es aprender, es aprender, que es con H, es cuando nosotros logramos interiorizar el objeto de estudio. Entonces, esa carga afectiva que permite aprender o no el objeto, puesto que ese quantum de afecto puede, como cualquier carga afectiva, tener diferentes valencias, desde el deseo profundo a uno aprender el objeto de conocimiento hasta un sentimiento de odio o aversión hacia él. Entonces, el acto pedagógico, el acto de comunicación sobre un objeto de conocimiento y aprendizaje tiene una carga afectiva muy importante. Y eso no se nos puede olvidar a los educadores. Es que no es solamente transmitir, es transmitir ante todo un afecto. Sigamos. Y estamos viviendo una transición muy grande en la sociedad y la educación. Siento que nos quedamos atrás de la misma evolución de la sociedad. Aquí hicimos una cosa muy divertida ayer, y es que nos pusimos a ver la evolución de los espacios de aprendizaje. Entonces, pues en Grecia el fórum era algo, digamos, como muy informal, se hacía más en la plaza pública, etc. En la Edad Media fue una cosa mucho más arreglada, el escritorio y la cátedra. Entonces el maestro siempre, por eso la cátedra, como la cátedra de los obispos, está más alta. Hay una posición, dijéramos, de superioridad de quien imparte, quien recibe. En el Renacimiento, pues volvemos un poco a toda esa idea socrática del diálogo socrático, pero ya el modelo prusiano a fines del siglo XVIII es el que regula, dijéramos, la educación tal como la entendemos hoy, y la volvemos bajo unas rígidas formas de disciplina, de comportamiento, etc. Y ya en la época victoriana y luego en la Revolución Industrial empieza a configurarse el aula tal como la entendemos hoy, que es muy parecido ya al sistema de producción industrial en Chile. Entonces es cuando ubicamos los salones en unas filas, a veces muy jerarquizadas. A mí frecuentemente me pasaban al frente, pues, para poder tenerlo ahí. ¿Te acuerdas, Pedro? Ahí, pues, para cerquita, pues, para ver remediar. Pero fíjense que la sociedad ha evolucionado de manera rapidísima y el espacio educativo no evoluciona. Seguimos viendo, es el mismo de la revolución industrial, incluso
a mí me llama mucho la atención que entra el computador, entran las nuevas tecnologías y las salas de computadores reproducimos el mismo sistema. Y hoy eso hay que romper. Hoy por eso ya no hablamos tanto de aulas como de espacios de aprendizaje. Los espacios de aprendizaje serán así, un poco como las oficinas de Google, un poco como los nuevos espacios de compartimiento. Esta es una publicidad, pues, el mundo es así hoy. Y lo que más nos interesa en este momento es incluso cómo la distribución tradicional, por eso estamos haciendo un gran replanteamiento. Yo creo que las salas de computadores ya cumplieron su misión, claro, porque entre otras cosas fomentan la individualidad, el trabajo individual. Y hoy lo que nos interesa en la educación y en la construcción de sociedad es precisamente ese trabajo colaborativo. Y cómo lo que pensamos muy pronto es lo que refleja esto, es que un espacio de aprendizaje durante una clase puede cambiar durante 4 o 5 veces, de acuerdo a las necesidades de la misma aula, fomentando precisamente ese trabajo colaborativo. Vamos a ver entonces ahora un tema, es el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías en la comunicación, en la interacción. Se nos apareció un mundo en donde nos ha sido muy difícil adaptarnos, sobre todo a mi generación, a esta generación. Mire, por primera vez en la historia de la humanidad somos los adultos los que nos tenemos que alfabetizar.
y eso lo tenemos que tener claro. A una verdadera interacción con los nativos digitales tenemos que tener unas competencias, unas herramientas distintas a las que tenemos. Uno de los problemas más grandes que estamos encontrando ahora en la educación en el país es que ese diálogo pedagógico está roto por la brecha digital, porque el maestro se siente, dijéramos, agredido ese concepto que llamamos el dictador de clase, en la doble acepción, el que dicta pero el que ejerce también poder, ese que pierde su poder porque el otro es mucho más hábil, entonces simplemente niega. Y uno va a muchos colegios, y me pasó a mí cuando estaba secretario de Educación, bueno, y los computadores que leí, no, es que estaba bajo llave porque es que si se daña en la Contraloría me echaba un detrimento patrimonial y no hay nada, era puro temor a quedar en evidencia frente a sus alumnos. Entonces, a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre esto. Un día apareció un profesor, pues que ya desapareció, que murió el profesor Gerardo Arango, un viejo maravilloso, y llegó derrotado a mi oficina. Le dije, ¿qué pasa, profe? No, yo creo que ya cumplí. Héctor, usted sabe, yo era un gran algebrista, yo preparo mi clase, yo me esfuerzo, yo llego a la clase y están los muchachitos ahí con ese aparatico, yo me lleno ese tablero de fórmulas, apenas está lleno el tablero, se paran los muchachitos, le toman una foto al tablero y vuelven a decir. Mire, eso a mí me sacudió, eso me quitó el piso. Y yo dije, hombre, si en vez de esta crisis hubiéramos ayudado al profesor Gerardo a formarse en esto, en vez de estar mandando, llenando los tableros, él les estuviera mandando a sus alumnos los problemas que iban a ver, etcétera, se estuviera hablando el mismo lenguaje que ellos, él no estaría en esta crisis. Y ellos estarían mucho más contentos. Entonces, esta anécdota es para contar ese momento tan difícil. Hay algunos teóricos como Michipelli que hablan ahora de esas dos generaciones. Yo pertenezco a la generación índice. Yo todavía digo, Pedro te llamo, Gloria te marco. En cambio, ellos son vulgares. Es la diferencia entre la generación índice y la generación vulgar. Los que nacieron jugando Nintendo, PlayStation, esto, generar una estabilidad. Posiblemente va a desaparecer muy rápido también, porque parece que lo que viene ya es textualidad. Pero hablemos de eso ahora. Traigo esta imagen doble por una cosa. La humanidad tampoco evoluciona mucho, cambiamos soportes. Ahí ven que empezamos con las tablillas cuneiformes y ya vamos con las tabletas pero en el fondo es la misma tableta. Distintos soportes tecnológicos, pero los contenidos son acordes con la generación de la humanidad. Pero lo que me interesa no solamente pues, es mostrar cómo está, sino la frase de Brunner. El profesor José Joaquín Brunner pues, es un gran pensador chileno que a mí me encanta, y que retoma una cosa que llama la curva de Stanford. La curva de Stanford dice que la humanidad se demoró 1750 años en duplicar su acervo de conocimiento. Entre la destrucción de la biblioteca de Alejandría y el Renacimiento pasaron 1750 años. Y la humanidad se demora ese lapso de tiempo en recuperar y duplicar su acervo de conocimientos. Luego llega el siglo de la razón y luego la revolución industrial y ya la humanidad reduce a 150 años duplicar sus conocimientos. Luego, con toda esta evolución industrial, etcétera, etcétera, a fines del siglo XX, la humanidad duplicó su conocimiento cada 20 años. Actualmente lo estamos haciendo aproximadamente cada 5 años. Y según Stanford,
en el año 2020 la humanidad duplicará sus conocimientos cada 73 días. Esto nos mueve el piso a todos los que estamos en este trabajo, porque tanto a ustedes como padres, como a nosotros como educadores, nos mueve el piso, porque de estar uno sentado en un piso real, está ahora en la incertidumbre. Y eso nos lleva a cambiar completamente el concepto de educación. Completamente. Cuando Pedro y yo terminamos la carrera de Derecho en 1975, uno terminaba de estudiar y terminamos de estudiar. Ese día nos arrancamos y celebramos porque habíamos terminado de estudiar. El que hoy termina de estudiar, pues imagínense, con la duplicación. Esto nos lleva a cosas tan elementales como que muy pronto los diplomas que nosotros imprimiremos tienen fecha de caducidad, como los quesos. Porque los conocimientos están renovando permanentemente. Entonces, la educación hoy tiene que ser una forma distinta de entregar herramientas al joven a enfrentarse a mundos desconocidos. El año pasado, en un seminario que estuve en México, uno de los ponentes empezó diciendo: los jóvenes que entraron este año a la universidad trabajarán en empresas que todavía no existen, resolviendo problemas que no sabemos. Entonces, nosotros, educadores, tenemos que cambiar completamente nuestro estilo y pensar es qué es lo que estamos transmitiendo a esta nueva generación. Para mí eso es una obsesión. Mire, yo todas las mañanas me levanto diciendo: hombre, nosotros sí estaremos entregando a estos jóvenes las herramientas que necesitan para su vida y para su vida profesional, o los estamos formando para un mundo que ya no existe, para un mundo que ya pasó. Esa es como la gran incógnita de que estamos viviendo en la educación. Sigamos. Esas transformaciones, esas incertidumbres ante las nuevas tecnologías, las vamos a mostrar con este video jocoso alemán, que muestra las dificultades que tuvieron los monjes al principio de la Edad Media entre el papiro y la aparición del libro. Es un poco lo que nos está pasando a nosotros con la transición hacia las nuevas tecnologías. Ansgar? Ja. Så bra. Ja, hei du. Ja. Ja, hva gjør du? Ja, hva er det her? Ja, ja. Ja, så den har ikke gjort noen ting hele formiddagen? Nei, jeg beklager at du holder på å leve opp til et helt lyst og se hvordan skal holde helt på en gang. Ja, så kommer ikke inn dit, eller? Nei, den ligger der. Har du forsøkt å åpne den? Åpne den? Altså, hvis det hadde vært så enkelt, hadde jeg jo ikke tilkalt helvete, skal det vel? Nei. La oss ta en vann. Nei, det skal være fort. Ja, det skal jeg. Så bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, så langt kom jeg altså. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte å gå videre. Ja, ok. Men du skjønner, inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med laget tekst. Så kan vi videre, så tar du tak i et ark, og så blar du over på neste side, sånn, da fortsetter teksten der. Ja, blar altså. Du blar. Men jeg skal tilbake da. Ja, da bare blar du tilbake. Der. Så blar du til teksten også. Ok, så slutter der, og så fortsetter du der. Ok, men jeg skal avslutte dagen hva gjør da? Ja, der slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn. Da er noe ut der, ligger alt laget inne der. Jeg er sikkert på å miste noe av teksten, men det ligger laget inne her. Det virker som fyr på en grad, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, for det er noe at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å markere til å bla i en bøk. Ja. Ja, men jeg vil før det går. Bare gå inn en gang til. Så jeg åpner sånn, og så, hva kaller det? Jeg blar frem og tilbake,
Og når jeg skal være ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, ikke det? Kjempefint. Ja, men ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Så det er ikke likegyldig, det er åpnet fra den siden der. Sånn. Der nå. Ja vel. Har du ikke manualen, eller? Manualen skal følge den som manualen som utveiler ditt. Åja, det er det. Ja, men ikke sant, det er noe samme problem. Bueno, igualito. Simplemente vamos a ver uno de los temas fundamentales ahora y en esto de la comunicación en el aula es el cambio de las tecnologías que contienen información. La humanidad ha venido evolucionando desde la tablilla cuneiforme que les mostré al principio, con unas tablitas como este tamaño, en cerámica. Me parece que un pajarito se hubiera parado cuando estaban frescas. Se llaman cuneiformes porque vienen de cuña, de clavo. Y luego viene todo, pues el papiro, luego el pergamino, que es muy interesante, es ese tránsito del papiro que se desenrolla y el cristianismo empieza a usar el códex. En vez de usar el rollo, era más fácil usar páginas que eran de corteza de árbol, que es muy bonito. Carl Sagan tiene un texto muy bonito sobre eso y dice por eso se llaman todavía hojas, porque es como la parte de un libro, de un árbol. Y cuando ya se pasan del papiro a cuando los egipcios suspenden la distribución de papiro en Pérgamo, el rey de Pérgamo se queda sin escribir, entonces aparece en piel de carnero recién nacido, que es el pergamino de Pérgamo, y que es lo que se va a usar durante toda la Edad Media, el códex. Por eso en las historietas aparece que uno va a dormir y se cuenta ovejas. Realmente era un concepto de la Edad Media, de los monjes de la Edad Media, porque claro, cada códex de esos era un rebaño. Entonces uno leer era un acto para dormirse, ir contando ovejas, cada oveja era una página. Entonces contar ovejas era dormirse a través de la lectura. Luego la historieta ya lo cambiaron. Pero era eso, y luego aparece el papel. Que va a transformar, Gutenberg va a transformar, porque es la primera vez que se democratiza el conocimiento. Borges dice muy bonito que el libro es el invento más maravilloso que él conoce, porque todos los otros inventos son extensión de nuestros órganos. En cambio el libro es la extensión del pensamiento. Y por eso Borges, Sagan dice tan bonito que ese objeto mágico le permitió a la humanidad la conversación intergeneracional, que eso es apasionante. Entonces dice Sagan, por el precio de una cena modesta, uno puede conversar en las noches con las mentes más lúcidas de la humanidad. Entonces, por el precio de una hamburguesa, uno puede por la noche conversar con Sócrates, con Shakespeare, con Cervantes, con García Márquez. Es la magia de la lectura, es la magia de esa relación intergeneracional, la posibilidad de conservar la memoria acumulada de la humanidad. Pero esto va cambiando según los distintos soportes. Sigamos. Me voy a detener porque ya me acabó el tiempo en tres cosas que nos han cambiado fundamentalmente. No voy a detener en el teléfono, ni en el telégrafo, ni en la televisión, sino en tres inventos o tres hallazgos, dijéramos, fundamentales. Uno, el computador personal. Hace 30 años, la revista Time declaró el computador personal el personaje del año. Ese artículo iba a cambiar nuestras vidas. Pero el computador personal, sin interconexión, pues sigue siendo una máquina de escribir con pantalla. Lo importante fue que en otros laboratorios militares de Estados Unidos
pensando en los riesgos que podía tener un ataque nuclear y que destruyera toda la información bien, creemos una red de información para que la información fluya. El día que se empataron dos computadores y lograron hablar en red, cambió el mundo. Es el surgimiento de la red, de la Internet. Pero no bastaba la intercomunicación, sino que faltaba un lenguaje común para poder intercomunicar. Y ese nació en Suiza, la triple W, el lenguaje, la triple W. Esos tres inventos nos cambiaron. Un computador que invadió el mundo personal, intercomunicado en tiempo real con un lenguaje común. Eso nos ha cambiado completamente. Y luego empezaron todas las creaciones alrededor de eso. La más importante, los buscadores. Yo no sé uno cómo vivía sin Google. No, en serio. Uno piensa cómo era la vida sin Google. Yo, cuando estoy ordenando la biblioteca, me encuentro con unos cajoncitos llenos de fichas. Unas fichitas y yo me acuerdo mañanas enteras en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Acto, que obligando a tener un datico que encontraba uno, y ahora sí, a los 5 segundos no aparece, y es que esta cosa tan lenta, y me da uno. Eso es una maravilla. La información encima de nosotros. Nunca antes la humanidad había tenido esa posibilidad. ¿Qué pasa? Es que no sabemos usar. Primero, confundimos información con conocimiento. Allá arriba está la información. Lo importante es bajarla y transformarla en conocimiento. Uno de las competencias que llamamos ahora, que no nos puede ver qué es, pero hablamos siempre de lo que habla de competencias, es cómo buscar el oro en la escoria de todo eso que hay arriba. Estos días llegó una profesora que venía a hacer su maestría en Harvard y yo pues los entrevisto y les digo, bueno, ¿qué ha cambiado la cosa? ¿Qué tienen distinto? Y me dijo, bueno, lo primero es que el día que llegué, la profesora, mi tutora, me dijo, esta noche le mando la bibliografía. Ay, ella ansiosa entró a la bibliografía y había 100.000 ítems. Dijo, se equivocó, me mandó una base de datos y no la bibliografía. Al otro día la va y le dice, profe, yo creo que usted se equivocó y me mandó pues 100.000 ítems, no esa es. Esa es la bibliografía. Lo que pasa es que lo primero que usted tiene que saber es saber quitar, buscar cuál es realmente, a dónde está la frontera del conocimiento en este momento. Usted tiene que aprender a desechar, usted tiene que aprender a encontrar el árbol en el bosque, que es lo que nos pasa hoy con la red. Y luego aparecieron todo esto y hasta que apareció esto aquí, que es lo móvil. Eso sí nos cambió ya completamente. Vamos a una cosa que se llama la educación ubicua. La ubicuidad, que era un don de los dioses, que eran los que podían estar al mismo tiempo en varias partes, hoy la red no lo permite. ¿Y hacia dónde vamos? Es a las universidades ubicuas o hacia los colegios ubicuos, donde la comunicación entre estudiante y profesor, entre estudiante y estudiante, entre profesor y familia, entre familia, es hoy ubicua. En cualquier momento y en cualquier lugar podemos estar comunicados. Eso rompe, dijéramos, la espacialidad. Y esto nos está cambiando a las universidades, por ejemplo, de nos volvió un libro, porque cada vez nos están demandando más amplitud de red. Porque antes un estudiante hasta hace 5 años llegaba con su computador y se conectaba y no había problema. Ahora llega con el computador, con el iPad y con el teléfono demandando red. Entonces nosotros estamos como en una carrera desbocada, porque cada vez tenemos que tener muchos más servicios y más amplitud de red para poder vivir con. Para ir terminando, todo este cambio va a generar unas transformaciones muy grandes en varios aspectos. Esto es lo que viene y esto es lo que va a cambiar en la educación. Uno, los contenidos abiertos. Esto está
hay una crisis, por ejemplo, del concepto de derecho de autor, porque hay una gran tensión en el mundo sobre el estatuto de la protección de la creación individual y los otros, por el contrario, sobre todo movimientos alternativos y esto que dicen, no, el pensamiento es colectivo, el pensamiento es de la humanidad, los contenidos deben ser abiertos, el aprendizaje basado en juegos. Mire, yo era muy crítico del Nintendo y del... Ahora, los últimos trabajos pedagógicos valoran el juego, los videojuegos. El peligro son las patologías, las adicciones, pero despiertan agilidades que no tenemos. Despiertan, y por ejemplo usted ha descubierto una cosa que es muy interesante, y es que la lógica de los juegos es la misma lógica del aprendizaje, que es la progresividad. Entonces, para usted entrar al castillo tiene que pasar el foso, pasado el foso tiene que subir las escalas, entrar al castillo, que es el proceso de aprendizaje, es construir sobre lo construido. Y genera también unas formas de atención. El tema es las patologías, las adicciones y sobre todo la violencia pues, que se genera en muchos de estos juegos. Pero hoy casi todos los software educativos están basados en la teoría de los videojuegos. Además, en los videojuegos es como el campo de prueba de las nuevas tecnologías. Lo que les decía ahora, por ejemplo, lo que viene es gestualidad. Ya esto va a desaparecer también, porque vamos a aprender a manejar estos aparatos con distintos gestos, a veces tan sutiles como el mero parpadeo. No sé si a ustedes les produce la misma hilaridad que a mí cuando uno va a leer y todo eso y veo una gente como con mal desajudito y es que están jugando frente a una pantalla, están escualizando frente a una pantalla. Pues eso se va a ir refinando mucho más y vamos a manejar esos gestos. Los otros son los entornos personales de aprendizaje. Ahora no me va a detener porque me va a detener ya concretamente en eso. La gestualidad, como les digo, los entornos colaborativos. Y este es un paso trascendental del individualismo a la creación colectiva de conocimiento. El inventor hilos sin tornillos con un bombillito aquí, eso no existe. Hoy el conocimiento es una creación colectiva, es una apropiación colectiva. Si nosotros desde la escuela no estamos generando ese proceso de apropiación colectiva, pues estamos. Los cursos abiertos y en línea. Mire, esto es de las amenazas más grandes que tenemos en las universidades, sobre todo en el tercer mundo en este momento. Es que uno hoy entra a cualquiera, ya muchos portales, y uno entra a cursos abiertos gratis con los mejores profesores del mundo. Posiblemente la universidad en los poquitos años será, hombre, yo voy a ver Química 3 con el profesor Carl de Harvard, pero Química 2 la voy a ver con este de MIT. Y entonces uno va a empezar a armar su menú y va a comprar certificados y al final va a armar un... Entonces, ¿qué vamos a ver en la las aplicaciones móviles, lo que les decía, hoy la movilidad, y es uno de los grandes avances, en cualquier lugar y en cualquier momento, la ubicuidad, y esto nos está llevando también a cambiar nuestra forma de ser, nuestros mismos formatos. Ahora con Cata estamos en la dificultad de convertir nuestro portal, que estábamos acostumbrados para una pantalla de unas cuantas pulgadas, el mismo portal, pero en una pantallita pequeña. Estamos en una transición tecnológica que no sabemos a dónde va a llegar. Estamos en ese momento de transición que no sabemos si el iPad mini va a ser más mini o el Galaxy va a ser más Galaxy. Pero ahí va a ser la frontera, ahí se están tomando las grandes decisiones tecnológicas en este momento. Y las tablets van a desaparecer muy rápido también, como los portátiles. Y vamos hacia un formato móvil que todavía no se ha definido pues, la trazabilidad. Por donde pasamos vamos dejando trazos. Hoy, por ejemplo, las hojas de vida van a desaparecer.
Entonces uno cuando va a buscar un funcionario, pues uno ya no va a pedir una hoja de vida, sino que uno va a entrar a un banco donde está la trazabilidad de la persona, desde primera infancia, cómo aprendió a leer este joven, cuáles son sus habilidades. Eso es lo que en los colegios ingleses se llaman los dossiers. Los dossiers, la historia, ya no la hoja de vida, esas carpetas y carpetas que nos quitan tanto espacio y gloria, sino que van a tener unos CDs o unas USB o algo guardado en la nube, en donde uno sabe todo el proceso evolutivo de la formación y la educación y cuáles son las habilidades. Hombre, yo estoy buscando a alguien con unas habilidades matemáticas superiores, vamos a buscar entonces la trazabilidad nos va a cambiar también completamente. La geolocalización, esto también, desde el mercadeo hasta la educación nos va a cambiar. Y la realidad aumentada. El ejemplo, el Mundial de Fútbol. Mi señora por fin pudo entender que era el fuera de lugar del fútbol. Ella no entendía hasta que apareció la realidad aumentada, la tranquilidad que se pasó, o en el partido de tenis, que eso es la realidad aumentada, el complemento de la imagen. Entonces estas dijéramos son como algunas de las cosas que nos van a encargar. Y esto es fundamental. Esto es lo que todo joven, y uno también, debe tener en su pantalla y en su computador. Estas son las habilidades que uno va a necesitar en el futuro, o ya. Estos son los entornos personales de aprendizaje. En cada una de las áreas, aprender a manejar estos software, muchos de ellos son software libres, en donde en cada una de las necesidades usted necesita para imágenes, para audio, para video, para etcétera. Estos son los entornos personales. Esta es una competencia fundamental que toda persona va a tener que tener para manejar, para hacer presentaciones, para expresarse, y que te permite realmente usar, porque es que una de las cosas más tristes es que usamos, creo que el 5% de las posibilidades que nos da un teléfono, que nos da un. Esto nos permite realmente darle plena capacidad a la tecnología. Sigamos. Esto ya lo pasamos. Y vamos hacia esto, a los lenguajes transmedia. Aquí voy a terminar. ¿Qué son los lenguajes transmedia? Hasta hace poco, los lenguajes estaban bajo soportes únicos. Y por eso teníamos películas, teníamos juegos, teníamos libros, pero todo separado. Hoy, todas estas tecnologías nos permiten juntarnos. Entonces, la película, el juego, el libro, y eso se nos vuelve un todo, un conjunto. Voy a terminar con un ejemplo de lo que es hoy transmedia y la educación transmedia, de un proyecto realizado por niños o jóvenes de 8º grado del colegio más rural de Itagüí, en donde se te mezclan ellos mismos, en un proyecto que estamos haciendo allá en Itagüí. Esos jóvenes juntan literatura, teatro, artes plásticas, video y cultura popular en un solo proyecto. Entonces, terminamos aquí. Se encontraba en la isla de Calipso, ella estaba enamorada, el héroe le mueve el piso, lo tenía embelesado con su hermosa belleza, también con tantas palabras a Euridice belleza. Los dioses se reunieron en una gran asamblea, Euridice vuelve a Ítaca, pero algo trama tenía, pues ella se ha disfrazado y fue al palacio de Ulises.
el para, allí donde Menelao cuenta el destino de Troya, pues lo único que sé es que Troya está en la olla. Pues es un ejemplo de lo que hoy se podría hacer. Ese libro, Pablo le dice la Odisea o la Ilíada. Estos muchachos te manejan ya perfectamente a Homero, a Ulises, a toda la mitología griega de una manera lúdica, en un lenguaje de ellos, en un lenguaje contemporáneo, pero también en un lenguaje tradicional que es la trova. Entonces es un ejemplo de el transmedia, cómo se implementaron todos los formatos que bueno, Gloria, muchas gracias por la participación. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenos días. A mí siempre me ha preocupado mucho el uso del idioma. Usted inició su charla con el tema del empleo de las palabras o el empleo de nuestro idioma, que ha sido para mí una preocupación porque estamos todos los días bombardeados por los medios, no solamente los que cruzamos de los 50, sino desde los que acaban de nacer. Siempre tenemos la influencia de la radio, de la televisión, del medio escrito, y esa ha sido una preocupación porque uno ve profesionales y personas que están todos los días hablando a través de los medios, cometer una serie de horrores, digámoslo así, de palabras o digamos de construcciones del lenguaje. Entonces para mí siempre ha sido una preocupación porque pues todos los días estamos en constante digamos interacción con esos medios. Entonces mi pregunta, o más bien que una pregunta, es ¿cuáles serían las acciones que tendría que hacer desde la academia, digamos la universidad, el colegio, para tratar o lograr cambiar o mejorar esa parte, digamos, tan importante como es el empleo del idioma? Porque usted habla de comunicación, pero la comunicación se basa en el idioma, ¿no es cierto? Y si empleamos unas palabras, digamos, mal confeccionadas o traemos de otros idiomas anglicismos o creamos nuevas palabras, neologismos o cosas por el estilo, donde las personas, digamos, nos vamos a acostumbrar a emplearlas, y es común escuchar como un ejemplo que cuando hay un accidente aéreo, el periodista sale a decir que se siniestró un avión, y eso para mí es un horror, porque no existe un siniestro, existe un accidente. Ya, y así por el estilo, uno escucha cada vez más, digamos, en personas que uno esperaría emplear bien el idioma, no lo emplean bien. Entonces, como parte fundamental del idioma, como parte fundamental de esa conexión entre las personas, que es el idioma como lengua materna en nuestro país, que es el español, desde la academia, desde el colegio, ¿qué es lo que se debe hacer o hacia dónde se debe ir para mejorar precisamente ese empleo del idioma? Hombre, muy válido eso y hace parte pues, de lo que he tratado de perfeccionar. Primero, la familia. El uso del lenguaje en la familia y tratar de enriquecer el vocabulario desde la primera infancia. Es que a mí me impresiona tanto con estos jóvenes cómo se les redujo la vida a ciertas muletillas y a ciertas palabras terminadas en ea, en on y en ica. Y de ahí no salen, y yo digo, uy, qué pobreza de universo que tienen estas personas. Pero lo primero es esforzarnos en la familia por un lenguaje rico, preciso. Uno no puede aproximarse a otro idioma con un lenguaje estrecho.
porque ya bueno. Y lo otro, hombre, la crisis de la lectura. Lo que te enriquece el lenguaje es la lectura. Pero convertimos la lectura en una tortura. Ya voy en la página 6. Es como pagarle una pena. Y tenemos mucho problema en eso, hombre. Es que también el sistema educativo ha ido como destruyendo el goce del intelecto, el goce intelectual, el disfrute del conocimiento. Yo tengo una anécdota terrible. Cuando estaba secretario de Educación y fui a un liceo allá arriba en Santo Domingo Sabio, un sábado, íbamos haciendo una visita por el colegio y la biblioteca estaba llena de parceros, llena. Y yo le dije al rector, uy, qué satisfacción, rector, me reivindico con el mundo, estos muchachos un sábado leyendo en la biblioteca y el tipo se pone todo colorado y me dice, no, es que son los que tenemos castigados. Entonces, la biblioteca como calaboza. Pues, porque parte del problema es ese hombre, en vez del disfrute, de la curiosidad, del despertar de la imaginación, es un acto de tortura. Yo veo a mis sobrinos, ya voy a la página 6, sobre todo en vacaciones de Semana Santa, y ya el domingo no ha pasado a las 7 y está en esa angustia que no tiene disfrute, es una carga, es una imposición, es una penitencia que tiene y no el disfrute. Entonces su lenguaje nunca será rico porque precisamente lo que le abre a uno la lectura son posibilidades del mundo, son oportunidades del mundo, es cambiar todo lo mismo. Yo ahora estoy tratando de hacer una biografía de Juan Luis. ¿Cuántos Juan Luis he sido a través de la lectura? ¿Cuántas veces me he transformado en la vida? ¿Cómo he cambiado en la vida? ¿Cómo mi pensamiento se ha ido transformando a través de la lectura? Pero ahora es muy difícil y sobre todo tenemos esa gran competencia. El otro día pusieron bravos conmigo en el RCN, pero yo decía, es que cuando uno abre el libro prende el cerebro, cuando prende la televisión apaga el cerebro. Pero hay que hacer esfuerzo. La lectura implica un esfuerzo. Esa es la verdadera recreación, volver a crear. Por eso García Márquez jamás dejó grabar Obra de 100 años de soledad, porque habrá tantos coroneles Aureliano Buendía como lectores de Aureliano Buendía. En cambio, si se hace la película, ya se reduce con un solo coronel Aureliano Buendía, a un arquetipo, a una sola imagen. Por eso es la magia de la lectura y la magia de las palabras. Muy bien. Pues yo quiero decir que en el lenguaje también hay cambios, o sea, hay términos que se pueden adherir. Por ejemplo, Twitter, uno dice Twitter, ¿qué es? Ya tuitear, la Real Academia Española de la Lengua acepta algunas definiciones que son modernas, que nosotros no las teníamos anteriormente. Claro. Entonces también tenemos que pensar en que hay unos cambios. Sería absurdo mantenernos con el lenguaje del Quijote, nombrando el mundo de hoy, porque el lenguaje es solo del Quijote, y esa es una de mis peleas con la academia, porque yo soy mucho más aperturista. Eso tiene pues unas condiciones ideológicas, pero sobre todo, miren, el 90% de los conceptos de la ciencia actualmente son en inglés. Entonces estaríamos ausentes de la ciencia del siglo XXI si nosotros no pasamos por él. Entonces hay que ser absolutamente abiertos a esos temas. En lo que no se debe claudicar es en las sintaxis, en la construcción, pero tenemos que estar abiertos a nuevas cosas. A mí me preocupa de eso algo y es que pues, estamos en un océano de información pero con un centímetro de profundidad. Y el tema de la lectura es importante, pero más importante lo que usted decía es de aprender a buscar el oro que es en él. Si la academia se dedica como al tema romántico de
pues, de enseñarle a hablar bien a los hijos, pues, no queda tiempo como para dedicarse como a esa importancia de buscar el oro en esa profundidad. Pues, ¿hasta qué punto nos tenemos que...? Mire, yo creo que estamos en un mundo que nos ofrece múltiples posibilidades. Y qué maravilla que existe el libro, pero que exista también la posibilidad de uno acceder. Por ejemplo, a mí me ha enriquecido la propia lectura, porque es que antes yo tenía que recurrir al diccionario y al diccionario, ya tengo el diccionario a 2 clics. Entonces eso me enriquece mucho a mí. Esa interacción entre tecnología y antiguos formatos técnicos son los que nos enriquecen la vida. Y siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Mi mamá dice, mi Dios, ahí está mandando minutos. Entonces, la dificultad es saber aprovechar. Sí, la última pregunta, por favor. Mira, yo creo que es lo que trataba en la segunda parte, la comunicación entre las familias y el colegio, esa construcción de vínculos de confianza y una gran reflexión también sobre nuestro actuar como familia. Esa es una reflexión y lo que yo te decía, una de las cosas que más me pone pesimista es ingresar a los archivos, a los indicadores de violencia intrafamiliar y de violencia infantil. Mientras nosotros no cambiemos, esto es un problema de sociedad, a veces le pedimos también demasiado a las instituciones educativas y pretendemos resolver todos los problemas sociales a través de las instituciones educativas, pero no hacemos una gran reflexión de sociedad. Yo creo que a nosotros nos falta hacer una gran reflexión sobre lo que está pasando en esta sociedad y si queremos seguir viviendo así o no, si queremos mantener el statu quo o por el contrario pretendemos cambiar ciertas matrices. A mí el tema del machismo irresponsable, el tema de violencia intrafamiliar, el tema de violencia contra los infantes y los niños, es que es donde estamos generando una sociedad violenta. Es que mientras vamos debilitando al niño, está construyendo una sociedad futura violenta. De manera que yo creo que es una gran reflexión de todos, no solamente de las instituciones educativas, sino de la sociedad. Ahora es muy bien. Agradecemos inmensamente gracias al doctor Julio por sus aportes. Y así como él nos está ayudando, ojo pues al final, para recargar baterías. ¿Qué es lo que vamos a hacer para recargar baterías? Queremos darle un sincero agradecimiento y darle un detalle de lo que él está sembrando en nosotros. Un libro porque sabemos que no le duele leer, le apasiona. Y este bonsai, donde hay una interacción, la naturaleza en bruto, transformada por el conocimiento del hombre para mantener el tamaño y para que sigas con muchas hojas de conocimiento. Muchas gracias, Gloria. Mire, cada vez creo que hay una relación mayor entre educar y sembrar árboles. Y por eso me gusta tanto sembrar árboles. Cuando estoy sembrando uno y ya estoy apisonando la tierra y la abono ahí, termino y le digo, no te imaginas lo que puedes crecer. Muy bien, entonces procedamos. Entonces, enfrente hay un salón, un delicioso refrigerio y reiniciamos a las 11 puntos, por favor. Muchas gracias.